Juguetes perdidos, pequeños equipos, grandes cervezas. Hola a todos, buenos días. Yo soy Semilla de la fábrica de vasos, Juguetes Perdidos. Bueno, nada, de vuelta, un placer estar nuevamente en un festival de Somos Cerveceros, carrera como homebrewer. Todos están divididos por los diferentes momentos del proceso de elaboración y son, como les contaba, algunos tips para poder con pequeños equipos, si tenemos suerte, conseguir grandes cervezas. Muy bien. Sobre todo cuando uno está arrancando, hay muchísimas cosas para hacer. Cuando uno va haciendo cerveza seguido, es como que entra dentro de una mecánica que es, no sé, por ejemplo, mientras estamos macerando, vamos preparando las cosas para el hervor, mientras estamos sirviendo, limpiamos el macerador, en el medio de eso estamos haciendo el asado y la picada, ¿no? Pero cuando uno recién arranca, el hecho de sacarse de la cabeza, ya tenemos la receta, el hecho de sacarnos de la cabeza el tema de tener que ir preparando durante la cocción, o sea, concentrarnos solo en el proceso y tener todo preparadito y separado, ayuda un montón. Y siempre llevar un buen registro, ¿no?, de lo que hacemos, porque si no, no tienen forma de mejorar eso que hicieron o no saben por qué el resultado que obtuvieron, de dónde viene. Recuerdo, había algunas planillas hace bastantes años, de revista MASH, había una planillita Excel que había hecho Walter Gori que tenía hasta la humedad ambiente, que existe. En realidad es una lástima cuando uno a veces toma cervezas con brewer con ese descriptor que es horrible, clorofenol, que se gusta a plástico, manguera, y es simplemente porque durante el proceso utilizaron agua, generalmente es agua corriente, a la que no le quitaron el cloro, que es lo más fácil. El mismo bidón, ese de plástico de 20 litros donde venía el agua para fermentar, y para la próxima cocción se lo devolvíamos hecho una roña con un grosso al proveedor del agua. No sé si no, quedó afuera, quedó en la intemperie, todas las crostas de levadura pegadas. Pero bueno, también usando agua de mesa se evita el lavado fermentador. Bueno, hacer pasar por el equipo agua hirviendo. Nada, es una pavada hacer esa prueba y mover el agua caliente por todo el equipo. Entonces nos garantizamos que cuando empezamos, porque en realidad empezamos a hacer cerveza cuando mojamos la malta y ya no hay vuelta atrás. Una vez que empastaste y mojaste la malta, ya está, no tenés vuelta atrás. Entonces antes de hacer eso, tenemos esta posibilidad de mover el agua por todo el equipo. También vamos a arrastrar si pudo haber quedado algún residuo de algún agente de limpieza, y también me sirve para terminar un poco de limpiar cualquier otra cosa que haya quedado en el equipo. Bueno, vamos a hablar de la primera parte del proceso ya de hacer la cerveza, que es el macerado. Y bueno, les contaba lo del agua, ¿no? Lo del agua, simplemente necesitamos sacarle el cloro. La verdad es que las diferencias que podemos obtener en flavor a partir del agua se pueden dejar para un poquito más adelante cuando entendamos exactamente qué es lo que estamos haciendo con los iones del agua. Entonces, la recomendación siempre es usar agua lo más blanda posible. El agua de bidón, como les contaba, es una buena alternativa. Fundamentalmente quitarle el cloro. Lo más importante del agua es medirle el pH para la parte del proceso, porque si tenemos un pH muy alto podemos tener el agua declorada, pero si tenemos un pH muy alto nos va a entorpecer el proceso del macerado. En definitiva, el objetivo del macerado es convertir el almidón en azúcares fermentables. Midan el pH del agua, ojo, el pH que se recomienda de macerado de 5,3 a 5,7, una reacción química que va a bajar solo el pH y se va a ajustar en esos valores si ustedes parten con una de 7 y que sea relativamente blanda, ¿no? Los gradientes de temperatura son súper importantes. Esto va a depender mucho del tipo de equipo que tengan. Yo tenía un equipo que mi macerador era un barril cortado, entonces tenía que poner agua para el empaste por encima de 80 para obtener esos 65, 67 en el macerado.
Y el problema de cuando pones agua demasiado caliente, a 80 o más de 80 grados, es que vas a inactivar enzimas de la malta y vas a probablemente extraer también algunos taninos, porque el agua tiene un pH alto en ese momento. Muchas veces, siempre me pasa eso, ¿no? Cuando una de las partes más ricas que hay cuando uno es conmigo es compartir cocciones con otros cerveceros. Siempre vas a la casa de otro cervecero, mirás cómo hace cerveza y descubrís que hace cosas que vos no haces o que encontró soluciones para problemas. O sea, son 5 o 10 minutos realmente de revolver, eso va a mejorar muchísimo el rendimiento, va a homogeneizar la temperatura, hay diferencias de temperatura muy grandes en el macerador. Y sobre todo le va a mejorar también mucho el rendimiento. En la olla aparte tienen, realmente en la olla de licor, tienen una serpentina o algún sistema para poder durante el recirculado hacer pasar por ahí el mosto, y entonces el mosto va a elevar la temperatura, ¿no? Funciona como entre comillas un calefón o algo parecido, y los sistemas RINS, que es el que tiene el fuego directo debajo del macerador para mantener la temperatura. A mí el sistema ese de tener el fuego debajo del macerador nunca me gustó por esa caramelización o esa diferencia tan grande de temperatura que se da en el lugar donde se está pegando el fuego del homogéneo, ¿no? Que es los gradientes de temperatura. Y si tienen este sistema, funciona mucho mejor si ustedes están agitando el agua. El mismo principio, es lo mismo que tengan un enfriador de placas y tengan la tapa del frío apagada. Bueno, al principio va a enfriar y una vez que se calienta el agua que está al otro lado de la placa, deja de enfriar. Bueno, acá funciona lo mismo, pero al revés. Entonces, tener en constante movimiento el agua de la olla de licor hace que el intercambio térmico sea muchísimo más eficiente. Bueno, acá, durante el macerado, se juega la primera parte de ese tercio de la claridad del mosto. Si ustedes del macerador se llevan un mosto que no está cristalino, un mosto que está turbio, parte de esa turbidez no la van a poder eliminar. También va a quedar en la salsa terminada. Así que es fundamental hacer un recirculado lento y que el mosto esté de verdad, que ustedes lo puedan ver y que esté perfectamente cristalino. No forzar ese recirculado, ¿no? Chupando con la bomba, haciendo fuerza sobre la cama de grano, porque obviamente se va a compactar. Siempre que tengan que restringir el caudal, si no tienen forma de variar la velocidad de la bomba, siempre que restrinjan el caudal, lo restringen en la salida de la bomba. Siempre el líquido debería caer libremente hacia la bomba y después regulamos, ¿no? Ese recirculado, la salida de la bomba. O sea, siempre tenemos que trabajar con gravedad para no chupar la cama de granos. Y no sobreoxigenar el mosto. Muchas veces uno ve equipos que tienen, incluso algunos equipos más grandes, ¿no? Que utilizan la misma cañería del lavado de granos para recircular. Entonces, diferenciar bien que cuando estamos recirculando el mosto, deberíamos entrar por debajo de la cama de granos, no por encima, de que si no tener un problema posterior. Muchas veces ustedes pueden creer que la maceración está terminada y por alguna razón puede pasar que no y pueden seguir teniendo almidón. Ese almidón les va a complicar la vida durante todo el proceso, durante la fermentación, no le va a bajar la densidad, ¿no? Una gotita de tintura de yodo en el mosto, también lo mismo, ¿no? Uno de visitar y de ver cocciones, muchas veces ves que es muy poca gente la que hace el test de yodo y es algo que es súper sencillo, absolutamente económico. Creo que yo todavía tengo el frasquito de yodo, usas una gota, ¿no? En realidad se puede hacer cerveza con cualquier agua que no tenga cloro, prácticamente, el resto se puede ajustar. Cuando estamos lavando, tratar de que el nivel del líquido en el macerador se mantenga siempre parejo. Esto va a ayudar a que baje el lavado mucho más homogéneo. Cuando ustedes empiezan a lavar y empiezan a mandar el mosto a la olla de hervor, la idea es ir tomando muestras de densidad y esto debería funcionar así. Ustedes deberían tener durante mucho tiempo la misma densidad para limpiar el resto del equipo mientras tengo hirviendo la birra, ¿no? Y eso te ahorra un montón de tiempo al final de la cocción, cuando estás más cansado,
después de 5 o 6 horas de trabajar y de comer la picadita y tomar la birra, ahorrarte una horita de limpieza es un montón. Obviamente, si van a quitar esa espuma que se hace, normalmente la primera espuma que se genera cuando arranca el hervor, pues trae tierra, trae un montón de impurezas, y eso suele formar ahí una espumita media gris, media feita. Y bueno, a mí me gusta sacar todo eso de la cerveza. Agregan el primer lúpulo del amargor. Cualquier cosa que saquen que está tratando, se van a llevar el lúpulo. Ahí se van a llevar parte de los alfácidos y van a perder el amargor, ¿no? Entonces, una vez que ponen el lúpulo, lo hacían los 75, ¿no? Dejaban primero que hierva fuerte 15 minutos, sacaba todos los residuos y recién ahí arrancaban con el lupulado. Saben, el oxígeno, la luz y la temperatura son los tres elementos que van a hacer que mi lúpulo se deteriore. Entonces, generalmente nosotros hacíamos compras grandes, nos dividíamos el lúpulo y bueno, una vez que lo dividíamos, barrido con anhídrido carbónico en una bolsita oscura, esa bolsita dentro de un frasco y el frasco dentro del freezer. Bueno, hervir destapado. Es muy importante, ustedes saben, durante el hervor vamos a evaporar de meses el metilsulfuro, ese olor a verdura servida, y es fundamental que no vuelva a la olla, sobre todo para llevar al hervor. Cuando llenamos la olla, si estamos medio cortos con el mechero, perdemos un montón de tiempo, a veces 1 hora y media, 2 horas, en que arranque el hervor. Entonces las cocciones se hacen larguísimas. Entonces, a veces cuando estamos armando el equipo, un mechero de calefón o de termotanque que encontramos tirado en la calle, que destripábamos los termotanques para sacarle el mechero. Y bueno, no es lo ideal, en realidad está bueno que podamos invertir también en eso, porque ahorra un montón de tiempo sobre todo. Esto les puede ayudar para tener más cantidad de litros. Entonces, a veces pasa que están sobrados de macerador, pero les falta capacidad en la olla de hervor. Entonces, obviamente no la pueden llenar mucho la olla de hervor porque se les desborda, entonces la tienen que llenar menos. Para hacer esto tienen que tener en cuenta los valores finales, porque el lúpulo se calcula siempre sobre los valores finales de densidad y de litros. Y si no tienen la posibilidad de medir todo eso, como digo yo, siempre es mejor dejarla hacer. Dejen la cerveza como está. Si no saben exactamente lo que hacía yo era tirar agua por fuera de la olla de hervor para bajarle la temperatura, porque la inercia térmica hace, por más que ustedes apagaron el fuego y hacen el whirlpool, sigue caliente el fondo de la olla, sobre todo donde estaba el quemador. Entonces esa inercia térmica va a hacer que siga hirviendo y ese hervor va a desarmar la torta de trub que tengo abajo, y cuando empiece a pasar el mosto me voy a llevar un montón de ese trub que no está bueno para la fermentación. Entonces, nada, también es algo muy fácil de hacer, con la misma manguera que tienen ahí cerca para limpiar el equipo. Cuando apagan el fuego, agua por fuera de la olla y van a bajar 5 o 6 grados la temperatura y sobre todo esa inercia térmica, y van a ver que la torta final que tienen de trub caliente va a quedar perfecta cuando terminen de enfriar. Una de las partes más ricas que tiene esto de utilizar barricas, que es la microoxigenación. Los cambios de temperatura, ahí también hay 2 escuelas. Hay algunas cervecerías que tratan de tener todo el año la temperatura perfectamente controlada y para que justamente no haya cambios. Entonces es más predecible el resultado. La acción y la contracción con los cambios de temperatura. Hay mucho más intercambio con la madera. Entonces, por ejemplo, con la variación de temperatura, lo que voy a tener es mayor intensidad de sabor de madera y de lo que tuvo la barrica. Pero en realidad uno tiene que tener en la cabeza qué es lo que está buscando. O sea, cuál es el resultado que yo estoy esperando. Y en función de ese resultado que yo estoy esperando, tomar las acciones. O sea, bueno, a ver, depende del tipo de birra que quiero hacer, la voy a poner antes o después en la barrica, voy a controlar más o menos la temperatura, voy a usar una barrica más chica o más grande, más usada o menos usada, ¿no? Se pueden vaporizar, este es el mejor método para no ponerle ningún producto químico. Se pueden limpiar de otra forma, si no le pueden poner vapor. Una forma es
con agua a 60 grados, metabisulfito y ácido cítrico. Esa es la otra forma en la cual podemos reducir la carga bacterial que tiene una barrica. A mí esa forma no me gusta porque terminas agregando ácido cítrico que quieras o no igual te da sabor. Entonces, digamos, yo prefiero en ese caso siempre el vapor. El blend, ¿no? Que para mí hacer este tipo de cervezas a los cerveceros nos acerca bastante más a los enólogos. Entonces, digo, en el blend se puede trabajar no necesariamente solamente con cervezas ácidas. También podemos blendear y podemos experimentar mezclando cervezas frescas con cervezas añejadas, podemos cervezas de distintos estilos. En realidad lo importante es tener el mosto a la temperatura que queremos para fermentar. Entonces no hay ningún apuro, no se apuren, o sea, no van a ganar nada preparando antes, activando la levadura. Esperen a tener la certeza de que tienen el mosto a la temperatura correcta. Nosotros hacemos cervezas con grano, no usamos extracto u otras cosas para hacer cerveza, entonces en realidad el grano tiene todos los nutrientes que necesita la levadura. O sea, fermentar va a fermentar igual. De hecho, si ustedes inoculan la levadura a más temperatura, en realidad pareciera que es mejor porque va a empezar a fermentar más rápido. Pero esto tiene que ver con que al tener más temperatura va a haber una reproducción más rápida. Al acelerar el metabolismo de la levadura, también voy a acelerar la producción de compuestos, idealmente a 30 grados. O sea, el agua tiene que ser tibia. La diferencia es impresionante, ¿sí? Y capaz que están inoculando la mitad, porque la mitad de esa levadura no se va a activar nunca. Prestenle atención a esa temperatura porque, digamos, pareciera que no es importante, pero sí es súper importante para el desarrollo de la fermentación. Obviamente cuando llenan, el único momento que uno debería incorporar oxígeno al mosto es en ese momento. Después, lo ideal es que el mosto absorba el oxígeno que vamos a utilizar para la fermentación. Una forma práctica y sencilla y barata es cuando llenan el fermentador, obviamente llenarlo de arriba para dejar que se vaya mezclando y vaya incorporando aire. Vamos a ver que en otra, no sé si me dice la cantidad, pero acá está. Bueno, si uno deja caer el mosto desde arriba y sacude el fermentador, puede incorporar hasta 3 partes por millón de oxígeno disuelto en una cerveza de 1048-1050. Y si no, obviamente con oxígeno medicinal, ahí hay que tener cuidado porque sí se puede pasar, pero con oxígeno puro, con oxígeno medicinal, con la pila difusora, sí se puede pasar. Una regla para agregar. Muchas veces nos quedamos con ese número, ¿no? De 1 gramo por litro y hacemos una cerveza de 1070 o de 1080 y seguimos poniendo 1 gramo por litro. Y bueno, capaz que deberíamos poner el doble, ¿no? Calcular la cantidad de levadura es fundamental. Si en una cerveza ale de 1048 tenemos más de 18 o 24 horas para ver actividad, probablemente hayamos puesto poca levadura. Cuando nos pasamos de cantidad de levadura, lo que va a pasar es que no tenemos tanta reproducción celular. Bastante desoxígeno va a quedar en la cerveza, el oxígeno que dijimos antes. Y lo otro que es lo fundamental es que al no tener reproducción celular, no vamos a tener células vivas y vitales al final de la fermentación para limpiar los compuestos, por ejemplo el diacetilo y otros compuestos que van generando la fermentación. Les habrá pasado algunas veces que arranca la fermentación espectacular los primeros 2 días y después llega, no sé, a 1025, 1024 y va bajando muy despacito hasta que llega a los 1010, 1012. Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tardé tanto en bajar esos últimos 10 puntos? Y bueno, muchas veces pasa porque no tengo las células que necesito activas y vitales y en algún caso es por exceso de inoculación. Y dicen, bueno, ¿a cuánto está fermentando? Y tienen un sensor, digamos, adentro de la heladera en el aire. Dicen, bueno, está a 18 grados, a 20. Y bueno, si meten el sensor dentro del líquido, van a ver que capaz que está a 24. ¿No? O sea, bueno, la temperatura de fermentación se mide en el líquido, se mide adentro de la cerveza. Pueden tener diferencia cuando
cuando la cerveza tiene una fermentación bien activa de 5 o 6 grados, que es un montón. Porque la levadura, al aumentar la temperatura, va a mantener su metabolismo superactivo, entonces me va a ayudar también a tener una cerveza más limpia, ¿vale? Otro tip, como les decía, a partir de este momento, cualquier incorporación de oxígeno es súper perjudicial para su cerveza. Me gusta trabajar por sifón, que eso me permite ir trabajando con las pescadoras, trabajar con las alturas. Si estoy trasvasando, justamente lo que quiero es dejar atrás todo el sedimento de la fermentación. Entonces, bueno, puedo ir bajando de a poquito con la pescadora, con el sifón. Y también me permite poder sumergir la manguera por debajo del nivel del líquido y ir llenando desde abajo, ¿no? Muchas veces, si echan el pellet directo en el madurador o en el fermentador, lo que pasa es que no se terminan de deshacer. Entonces, bueno, obviamente lo que no se deshace y queda entero, adentro no tuvo intercambio con la cerveza. Entonces es lo mismo que si no lo hubieran echado. La verdad que es una lástima haber hecho toda la cerveza, haber llegado hasta acá, tener la cerveza terminada y que se te eche a perder en este momento cuando solamente te falta empujarla para hacer el gol, ¿no? Es el momento de cerrar todo este ciclo y tener la cerveza con gas para tomar. Obviamente seguir evitando el oxígeno al llenar las botellas, bueno, salvo que vayan a carbonatar con azúcar de forma natural, que en ese caso el poquito de oxígeno que puedan incorporar lo van a absorber con la carbonatación natural. La carbonatación artificial, si van a forzar la carbonatación con gas, funciona mucho mejor en frío. Cuanto más cerca de 0 grados, mayor capacidad tiene la birra de absorber el anhídrido carbónico. Y si van a usar contrapresión, el sistema para llenar contrapresión, enfríen las botellas, ¿no? Enfriar las botellas también ayuda muchísimo, enfriando bien las botellas, poniéndolas en el mismo lugar donde tienen la birra, entonces se garantiza que va a estar a la misma temperatura. Bueno, si manejan kicks, está buenísimo, incluso cuando quieren hacer carbonatación natural, siempre es mejor mezclar toda la cerveza en un barril con la cantidad de azúcar que voy a usar para carbonatar, y una vez que la tengo bien mezclada, recién ahí llenar las botellas, en vez de ir poniendo la cantidad de azúcar botella por botella, siempre van a tener muchísimo más error. Y lo otro que les permite mezclar todo el mosto con la cantidad total del azúcar es que pueden llenar después, una vez que lo tienen mezclado, pueden llenar cualquier tipo de recipiente y cualquier tamaño de botella, siempre va a tener la cantidad de gramos por litro porque está mezclado en general. A mí me gusta, cuando hago carbonatación natural, usar menos cantidad de azúcar y esperar más tiempo. Eso sí, van a tener que tener más paciencia, dejarla a la temperatura correcta de refermentación durante por lo menos 3 semanas, a veces 4, pero quédense tranquilos que funciona igual, carbonata perfecto, solo lleva un poquito más de tiempo y van a ver que el residuo que les queda es muchísimo más chico y es mucho más agradable para tomarla. Y fundamental es adquirir habilidades para catar la cerveza. Como les dije al principio, la parte más importante es poder mejorar lo que estamos haciendo. Todos queremos hacer mejor cerveza. Somos cerveceros permanentemente haciendo cursos, son realmente económicos y ayudan muchísimo para poder mejorar la cerveza, junto con el registro que hablábamos antes, de tener un registro permanente de las cosas que estamos haciendo cuando hacemos nuestra cerveza. Pero por más registro que tenga, si no tengo las habilidades para saber qué es lo que está mal o cuál fue el impacto de algún proceso, de algún ingrediente que me está dando algo que no me gusta en mi cerveza, si no tengo la capacidad de detectarlo, por más registro que lleve, no tengo forma de corregirlo. Así que, muchachos, estamos acá para eso. Los que no saben, pregunten, no se guarden lo que no saben. Los que saben y no enseñan, los gurús que están ahí en la punta de la montaña y no comparten, y los que enseñan y no practican, que también de esos hay muchos, ¿no? Que dicen, decís, no, lo que vos tenés que hacer y tu cerveza, bueno, también hay eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran. Sí, acá tengo alguna.
hacemos colito y vamos a tomar café. Volviendo a la parte de la oxigenación del mosto para comportar la levadura. Si hacemos, digamos, el mosto de arriba, llegamos a 3 ppm. Y vos lo recomendable para un cóctel que eso, con eso arranca y Sí, es más que suficiente. Si tenés la cantidad correcta de levadura y todo, está perfecto. Si no tenés, digamos, resuelto eso, preferible seguir así lo que estás haciendo y no vas a tener problema. ¿Alguna otra pregunta? Una sigue trabajando, madurando y demás. Comentaste en 3-4 días, terminás dando 8 días más. En esos 8 días, el control de la temperatura No es tan importante. lo dejás. Sí. O sea, 23 grados por No, generalmente, puedes decir 18, incluso puede bajar más, 14, 12 grados. El tema es tener una temperatura donde la levadura siga trabajando. O sea, no enfriarla cerca de cero, porque lo que va a hacer es que la levadura flocule, la levadura no va a trabajar más, y bueno, todos los compuestos te van a quedar obviamente en la cerveza terminada, que es lo que no queremos. Así que, bueno, nada, voy a estar igual por acá, así que si alguien me pregunta lo que quieran, voy a estar todo el fin de semana. Así que, si quieren, vamos a tomar el cafecito. Muchas gracias. Los alfajores más reconocidos de Villa Carapaz, aquellos que quieran adquirir para volver a casa, obviamente que sí se olviden los alfajores de Córdoba, así que tienen la oportunidad también acá en el hall de entrada, está la gente de la quinta, hay para probarlos, para degustarlos, así que pueden hacer. Tenemos 1 hora aproximadamente, en 1 hora nos vamos a juntar justamente